Desde el año 2017, el multipropósito cuenta con la estrategia de Caminar en Secundaria, la cual pretende nivelar estudiantes en condición de estrada y vulnerabilidad con el fin de garantizar su continuidad y disminuir los niveles de deserción escolar. En esta época de aislamiento hemos enfrentado nuevos retos, ya que la virtualidad exige aún más la continuidad del proceso formativo de nuestros estudiantes, fortaleciendo el acompañamiento a las familias y, por supuesto, las didácticas que los docentes debemos mantener en la estrategia para asegurar sus objetivos. Para lograrlo, trabajamos a través de talleres integrados que recogen todas las áreas de formación. Además, en los encuentros virtuales intentamos conservar la metodología propia de la estrategia al implementar el regalo de la voz, el minuto lógico matemático, conversando con los estudiantes y los momentos de aprendizaje que recogen los saberes previos de nuestros estudiantes y los nuevos andamiajes. En la virtualidad, conservamos nuestros encuentros docentes semanales para la respectiva planeación y seguimiento del proceso, donde permanentemente se proponen nuevas estrategias que mejoren y fortalezcan las dinámicas educativas. Hemos creado un portafolio virtual que nos ha posibilitado la planeación, ejecución, registro, evaluación y seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, diseñamos un instrumento de evaluación que se estructura a partir del desarrollo de competencias en el contexto del grupo de estudiantes. A partir de consolidar un equipo docente, se han generado diferentes estrategias de comunicación con estudiantes y padres de familia por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico, grupos de WhatsApp, Facebook y Google Meet. Igualmente se cuenta con el apoyo del equipo psicosocial que tiene por objetivo garantizar la atención integral a nuestra comunidad educativa. Saludos, maestras y maestros. Ya les hemos dado a conocer el programa, pero antes de iniciar nuestro maravilloso viaje por el mundo de Horizontes con Brújula para el Aprendizaje, los invitamos para que respondan 4 preguntas que encontrarán en la plataforma de la Escuela de la Fundación Carvajal. Las 2 primeras se refieren a tus expectativas y deseos. ¿Qué esperas recibir de este seminario taller virtual? ¿Qué estás dispuesto a brindar en el desarrollo de este seminario taller virtual? Las otras 2 responden a un principio rector en Horizontes con Brújula para el Aprendizaje, orientadas a reconocer la experiencia, el conocimiento y los saberes de los maestros y maestras del programa. Por eso nos interesa conocer: ¿qué sabes de Horizontes con Brújula para el Aprendizaje? ¿Qué te gustaría aprender? Al final de este curso tendrás la posibilidad de evaluar tus conocimientos, expectativas y aprendizaje. ¿A ti te gustan los regalos? A mí me encantan. Piensa por un momento, ¿cuál es el mejor regalo que has recibido en tu vida? ¿Ya lo tienes presente? Bueno, ahora piensa, ¿cuál consideras tú que ha sido el mejor regalo, el más significativo que has dado en tu vida? ¿Ya lo recordaste? También se vale que pienses a futuro, si todavía no lo has ofrecido. Muy bien. Ahora piensa, ¿has ofrecido regalos a tus estudiantes? ¿Qué clase de regalos? ¿En qué ocasiones? ¿Tus estudiantes te han ofrecido regalos? ¿Qué clase de regalos? ¿En qué ocasiones? ¿Cómo los has recibido? Ten presente que los regalos no son solo materiales. Bueno, hablando de regalos, hoy tengo un regalo para ti. El poema Puentes, de la poetisa argentina Elsa Bornemann, maestra y escritora prolífica de literatura infantil y juvenil. Nació en 1952 y murió en el 2013, en Buenos Aires, Argentina. Su obra, El libro de los chicos enamorados, fue incluido en la lista de los mejores libros escritos en idioma castellano. Ahora, disfruten del regalo. Puentes. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera.
quebradizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruza ninguno más. Como te quiero, dibujo y espero. ¿Cómo se sintieron al recibir el regalo? ¿Les evocó algunos recuerdos o simplemente lo disfrutó? Ahora piensen por un instante, ¿qué puentes han construido en su vida personal, laboral o profesional? ¿De qué manera los han tendido? ¿A quién o a quiénes los ha dirigido? ¿Los han cruzado? En nuestras vidas se han cruzado personas que nos han tendido puentes y que resultan inspiradoras para tomar decisiones vitales. Quiero que piensen en una persona, un lugar y un momento muy significativo que lo hayan inspirado para ser el maestro o la maestra que hoy es, y cuyos puentes afectivos e irrompibles han trascendido más allá de la memoria y han dejado una huella en la vida de cada uno. Con base en esta conexión vital, diseñe y elabore a mano un escrito o escarapela en la que se exprese con diferentes registros, dibujos, colores, formas, aspectos inolvidables de esa persona elegida. Cuando termines, tómale una foto y postéala a la plataforma. Hasta aquí hemos abierto nuestro corazón para prestarnos a la apertura de nuestra mente. De nuevo, reciban una cálida bienvenida. Para continuar con nuestro compromiso y establecer acuerdos, los invito para que hagamos un trato del escritor uruguayo Mario Benedetti. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Bueno, hagamos un trato entre todos para orientar y acompañar a nuestros niños, niñas y jóvenes hacia un horizonte de esperanzas. Hasta aquí hagamos un resumen. Ya han recibido un gran regalo y han tendido un puente afectivo. También hemos hecho un trato de la mano de Mario Benedetti. Ahora que iniciamos este viaje, cada uno va a escribir 3 compromisos esenciales que, en caso de incumplirlos, piensen en 3 acciones reparadoras que beneficien al grupo. Van a plasmarlas en un papel o, si lo prefieren, en un mensaje de texto, un audio o un video, y lo envían a la escuela de la Fundación Carvajal. Tenga en cuenta que debe contemplar, primero, un compromiso frente a sí mismo. Segundo, un compromiso frente al grupo de compañeros, maestras y maestros. Tercero, un compromiso frente a los estudiantes. Cuando hayamos recibido en la plataforma virtual todos los compromisos y las acciones reparadoras, crearemos un manifiesto que será nuestro pacto vital en este viaje significativo de Horizontes con Brújula. En uno de nuestros encuentros virtuales compartiremos el manifiesto.
Es de gran importancia realizar esa actividad con los estudiantes abordando 3 aspectos fundamentales, es decir, los compromisos. Primero, frente a sí mismo. Segundo, frente a sus compañeros. Tercero, frente a su familia. Ayúdeles a crear un manifiesto de los compromisos y las acciones reparadoras y explique que será el gran pacto de la vida y para la vida. Expóngalo en el salón de clase para que realice con el grupo el respectivo seguimiento semana a semana. Muy bien, hasta aquí hemos preparado el camino para iniciar nuestro maravilloso viaje en Horizontes con Brújula para el aprendizaje. Somos parte de la fe y los sueños de los niños, niñas y jóvenes en nuestra edad, a quienes acompañaremos en este nuevo recorrido hacia un horizonte más esperanzador. Contamos con todos y todas ustedes. Bienvenidos al Semillero Taller Inicial de Formación Virtual de Horizontes con Brújula para el Aprendizaje. A continuación, presentamos el soporte legal y normativo del programa, cuyo propósito es analizar los aspectos legales y normativos que permitan identificar el encuadre jurídico para llevar a cabo la articulación y armonización al proyecto educativo institucional PEI o proyecto educativo comunitario PEC de la entidad educativa. Para realizar el recorrido del soporte legal y normativo, vamos a utilizar un mapa conceptual iniciando con la Constitución de 1991, que es la Ley Suprema de Colombia, en la que se dictaminan los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Además, define la estructura y organización del Estado. La Ley General de Educación 115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994, la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, la Ley 387 de 1997 de desplazamiento forzado, la Ley 1448 de 2011 de víctimas del conflicto interno. En 2015 se emitió el Decreto Único de Educación 1075 que compiló toda la legislación para el sistema educativo. A partir de la Constitución de 1991, Colombia fue declarado país pluriétnico y multicultural, con 6 regiones naturales de gran diversidad cultural y con maravillosos ecosistemas naturales. También se han reconocido más de 103 grupos indígenas, además de la población negra, la afrodescendiente, la raizal y la palenquera, que en su conjunto hablan 68 lenguas nativas distribuidas así: 65 lenguas indígenas, 2 criollas y un lenguaje de señas. Los grupos étnicos se encuentran distribuidos en 6 regiones naturales de Colombia. Con base en este contexto sociocultural y ecológico,
se desarrolla el programa Horizontes con Brújula para el Aprendizaje a través del proyecto Un Viaje Mágico por Colombia. Para responder a las necesidades educativas de esta gran diversidad, se creó la Ley General de Educación 115 de 1994, que determinó que cada institución educativa debía construir un proyecto educativo institucional PEI con la participación de la comunidad. Si la comunidad correspondía a un pueblo indígena, afrodescendiente o rom, se debía tener un proyecto educativo comunitario PEC o en su defecto un proyecto etnoeducativo PE, que atendiera diversas etnias instaladas en la comunidad en la que funcionaría la entidad educativa. La Constitución dicta que la educación es un derecho fundamental e inalienable de responsabilidad pública y de obligatorio cumplimiento. El Estado debe garantizar las condiciones y oportunidades para el acceso a ese derecho. El artículo 67 establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio para los menores, las condiciones necesarias para su acceso y la permanencia en el sistema educativo. El decreto 1860 de 1994, que reglamentó la Ley de Educación 115, en el artículo 8, determina que en el PEI se deben establecer los rangos de edad para cada grado y ofrecer opciones de nivelación a niños, niñas, jóvenes que lo necesiten, para luego incorporarlos al grado que corresponda. La Ley 1098 de 2006, en el artículo 41, señala como responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes, desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad. Además, deben asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. Adicionalmente, el artículo 42 de la Ley 1098 ordena a las entidades educativas, con el apoyo de las Secretarías de Educación municipales y organizaciones no gubernamentales, la implementación de programas de nivelación para los estudiantes que estén atrasados en el ciclo escolar. En consecuencia, se deben ofrecer programas que respondan a la problemática de la extraedad, el fracaso escolar, la deserción y las dificultades asociadas a estas condiciones. La Ley 387 de 1997 de desplazamiento forzado dictamina en el artículo 19 que las entidades territoriales deben implementar programas especiales de atención educativa a la población desplazada por la violencia. La Ley de Víctimas 1448 de 2011, en el artículo 66, ordena la atención integral a las personas afectadas por el conflicto armado interno y determina la implementación de programas para la atención de las víctimas bajo la orientación del Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, toda la legislación educativa se compila dentro del Decreto Único de Educación 1075 de 2015, en el que se dictaminan las disposiciones para todo el sistema educativo. El marco legal y normativo que acabas de conocer le brinda solidez jurídica al programa Horizontes con Brújula para el Aprendizaje, permitiendo la articulación al PEI o PEC de tu institución, cumpliendo con la nivelación y formación educativa integral de los estudiantes en condición de extraedad en el sistema educativo oficial. Te invitamos a responder la evaluación que encontrarás en la escuela de la Fundación Carvajal para que verifiques y fortalezcas tu aprendizaje de este módulo. Si deseas profundizar en este componente legal y jurídico, te invitamos a consultar nuestro banco bibliográfico de la Escuela Fundación Carvajal. Marco referencial de Horizontes con Brújula para el Aprendizaje. Para garantizar un proceso de nivelación educativo de calidad, inclusivo y pertinente, Horizontes con Brújula se enmarca dentro de dos tipos de referentes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, que son el soporte desde la perspectiva conceptual y desde la perspectiva metodológica. A. Los referentes de calidad y de actualización curricular. Y B. Los referentes pedagógicos. Los referentes de calidad y de actualización curricular son principios y postulados abarcadores que se constituyen en criterios claros y públicos
planteados por el Ministerio de Educación Nacional, que orientan y son la base para el diseño del currículo, el plan de estudios, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el diseño de las prácticas evaluativas al interior de las entidades educativas, son los puntos de referencia para las evaluaciones externas. En resumen, los referentes de calidad constituyen los soportes epistemológicos, teóricos y curriculares que le brindan a Horizontes con Brújula para el aprendizaje la coherencia conceptual y curricular alineada con la política pública de calidad y se configuran alrededor de 6 componentes esenciales. 1. Los lineamientos curriculares 1998. 2. Los estándares básicos de competencias 2006. 3. Los derechos básicos de aprendizaje 2017. 4. Las orientaciones pedagógicas en áreas del conocimiento. 5. Las mallas de aprendizaje. 6. Las matrices de referencia. Los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, teóricas y pedagógicas que se compilaron con el apoyo de la comunidad académica para darle el soporte conceptual que requieren las 9 áreas obligatorias y fundamentales, además de las optativas, definidas en la Ley General de Educación 115 de 1994 en el artículo 23. Las 9 áreas obligatorias son 1. Matemáticas, 2. Lengua castellana, 3. Ciencias naturales, 4. Ciencias sociales, 5. Educación ética y valores humanos, 6. Educación artística, 7. Educación física, 8. Constitución política y democracia, 9. Tecnología e informática. Las áreas optativas son idioma extranjero, inglés, cátedra de estudios afrocolombianos. Los lineamientos curriculares de preescolar son los soportes para la atención de las niñas y niños en esta edad. Los estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos, se fundamentan en los lineamientos curriculares y son un referente para el diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos pedagógicos institucionales y transversales, y son una guía para el salón de clase, el proceso de evaluación y la formulación de programas y proyectos. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación. Estándares básicos de competencias. ¿Cómo saber si los aprendizajes que logran nuestros estudiantes cumplen con las expectativas de calidad? Los estándares básicos de competencias son uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado en su paso por el sistema educativo. Este documento expresa lo que se espera que todos los estudiantes aprendan a lo largo de su paso por la educación básica y media, especificando el nivel de calidad que se aspira a alcanzar por grupos de grados, 1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9 y 10 a 11. ¿Cómo es la estructura de los EBC? En lenguaje encontramos 5 factores: producción textual, comprensión e interpretación textual, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, literatura, ética de la comunicación. Además se tienen enunciados identificadores y subprocesos. Matemáticas, la estructura, se basa en las competencias asociadas con los 5 tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio, variacional. Cada estándar pone el énfasis en uno o dos de los procesos generales de la actividad matemática: formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. En ciencias naturales y ciencias sociales, los estándares unen los procesos de indagación. La estructura presenta el estándar que se debe alcanzar por grupo de grados, las acciones concretas de pensamiento y de producción, y las subdivisiones o ejes articuladores para las acciones concretas de pensamiento y de producción.
Las competencias ciudadanas hacen posible que los estudiantes, como ciudadanos, actúen de manera constructiva en una sociedad democrática. Se organizan en 3 grandes grupos que se relacionan entre sí: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada grupo presenta un gran estándar general y estándares específicos que a través de íconos comunican el tipo de competencias ciudadanas al que hace alusión. Conocimientos, competencias comunicativas, competencias cognitivas, competencias emocionales y competencias integradoras. Podemos hacer uso pedagógico de los EBC a través de la definición de los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho los estudiantes. A partir de allí, podemos formular programas y proyectos, producir o adoptar técnicas e instrumentos, diseñar planes de acción curricular y establecer estrategias para mejorar los resultados en la evaluación. Los derechos básicos de aprendizaje exponen los aprendizajes para un grado escolar y un área en particular. Los aprendizajes se definen como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende e identifica aquellos saberes con los cuales se edifica el desarrollo integral futuro del estudiante. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación. Derechos básicos de aprendizaje. ¿Dónde encontramos los aprendizajes estructurantes de nuestros estudiantes? Los DBA detallan los aprendizajes estructurantes que deben lograr todos los estudiantes en cada grado. Se cuenta con derechos básicos de aprendizaje en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y transición. Los derechos básicos de aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. Su importancia radica en que definen aprendizajes grado a grado, que facilitan al docente la planeación de aula. Su estructura da cuenta de un enunciado que expresa el aprendizaje, una serie de evidencias que indican los desempeños que se observan en los estudiantes para dar cuenta del aprendizaje y un ejemplo que ilustra el alcance de lo que los niños deben aprender en cada año. En lenguaje, se parte de cada factor de los estándares básicos de competencias y de las dimensiones del lenguaje. A partir de allí, se plantean unos aprendizajes para los grados 1 a 11. En matemáticas, se plantean unos aprendizajes tomando como referentes los pensamientos matemáticos, indicados en los estándares básicos de competencia. Se trabaja en el marco de los siguientes pensamientos: numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional. En ciencias sociales, se proponen los aprendizajes tomando como base el manejo de las relaciones con la historia y la cultura, las relaciones espacioambientales y las ético-políticas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de los estudiantes como científicos sociales. En ciencias naturales se proponen unos conceptos estructurantes para cada uno de los grados, atendiendo a los entornos vivo y físico de los estándares básicos de competencias y el desarrollo de habilidades científicas. Los DBA para el grado de transición se fundamentan en 3 grandes propósitos que la educación inicial está llamada a promover y potenciar. Niñas y niños que construyen su identidad en relación con los otros se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. Niñas y niños que son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Niñas y niños que disfrutan aprender, explorar y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. Para los docentes, los DBA son una herramienta que aterriza año a año los aprendizajes estructurantes que sus estudiantes deben desarrollar y así seguir construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Si los derechos básicos de aprendizaje llegan al aula, seguiremos construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Las orientaciones pedagógicas son guías enmarcadas en un enfoque pedagógico
para desarrollar e implementar secuencias didácticas que fortalezcan el proceso de nivelación en Horizontes con Brújula para el aprendizaje. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación. Orientaciones pedagógicas. ¿Cómo pensar la clase? ¿De qué manera trabajar los aprendizajes que se deben fortalecer? Las orientaciones pedagógicas sugieren una ruta didáctica para organizar las actividades de aprendizaje de las clases. Esto permite al docente fortalecer sus procesos de planeación de aula para lograr que niños y niñas alcancen las metas esperadas. Se cuenta con orientaciones pedagógicas para las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Estas orientaciones se elaboran a partir del reconocimiento de los aprendizajes enunciados en la matriz de referencia, en los cuales niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11 presentan mayor dificultad. Las orientaciones pedagógicas de ciencias naturales y ciencias sociales están enfocadas al trabajo en básica secundaria y media para los grados 7º, 9º y 11. Observemos la ruta didáctica sugerida. Iniciamos con la exploración. ¿Cuál es la meta del aprendizaje? ¿Qué saben los estudiantes antes de iniciar la clase? Seguimos con la estructuración y práctica. ¿Qué experiencias y situaciones propician el aprendizaje en los estudiantes? Se proponen actividades concretas a través de las cuales los estudiantes pueden alcanzar los aprendizajes que se han propuesto. Para evidenciar si los aprendizajes se han alcanzado y los estudiantes pueden llevarlo a su vida diaria, encontramos la transferencia y valoración. ¿Qué aprendieron los estudiantes? ¿Cómo lo aplican en diferentes contextos? ¿Cómo y a través de qué actividades puedo hacer evidente el aprendizaje de los estudiantes? Si como maestros planteamos una ruta didáctica organizada, contextualizada y coherente, permitiremos que nuestros estudiantes alcancen aprendizajes significativos. Las mallas de aprendizaje son el conjunto de temas claves, evidencias y valoraciones que guían las planeaciones y el proceso de nivelación en Horizontes con Brújula para el aprendizaje. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación, Mallas de Aprendizaje. ¿Cuál es la herramienta articuladora de los derechos básicos de aprendizaje, acciones de clase y material educativo grado a grado? Las mallas de aprendizaje son un referente articulador para el fortalecimiento y la actualización curricular, centrada en los aprendizajes de los estudiantes grado a grado. Se cuenta con mallas de aprendizaje en proceso de pilotaje para matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Asimismo, con mallas que hacen parte de una propuesta de currículo sugerido para inglés. Este documento de referencia responde a 3 grandes interrogantes para cada área y grado. ¿Qué se quiere que los estudiantes aprendan? ¿Cómo saber que los estudiantes están aprendiendo lo que deben? ¿Cómo enseñar con sentido? La estructura de las mallas de aprendizaje es la siguiente. 1. Introducción general del grado. Describe cómo se espera que lleguen los estudiantes al grado y qué se espera que aprendan. 2. Mapa de relaciones. Presenta de manera gráfica las relaciones desde los ejes y conceptos que estructuran el área hasta las acciones específicas que desarrollan los estudiantes en el aula. 3. Progresión de aprendizajes. Plantea una progresión de los enunciados de los DBA, que enfatiza en los aprendizajes que se espera que los estudiantes desarrollen en cada grado. 4. Consideraciones didácticas. Presenta una serie de sugerencias para orientar los procesos de aprendizaje, así como ejemplos de situaciones que lo promueven. También se incluyen tips para evaluar, diferenciar,
fomentar las competencias ciudadanas y el uso materiales. Es importante que directivos y docentes tengan en cuenta que las mallas de aprendizaje son una herramienta que orienta al maestro para actualizar sus planes de área y de aula, de acuerdo con los intereses institucionales y las necesidades de su contexto, siempre en el marco de la autonomía escolar institucional. Las matrices de referencia son los diversos desempeños que el ICFES evalúa en las pruebas saber en los respectivos grupos de grados tercero, quinto, noveno y 11º. Permiten identificar los aprendizajes en función de los estándares básicos de competencias. Conoce los documentos de referencia del Ministerio de Educación, matriz de referencia. ¿Cómo identifico los aprendizajes que evalúan las pruebas saber? Consultando la matriz de referencia, instrumento basado en los estándares básicos de competencias EBC, de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. La matriz presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES en cada competencia y es útil para que la comunidad educativa identifique con precisión los aprendizajes que se espera adquieran los estudiantes al finalizar cada grupo de grados. Conozcamos la estructura de la matriz y sus componentes. Competencia. Es la capacidad que tenemos para integrar nuestros conocimientos, potencialidades, destrezas, prácticas y acciones de aprendizaje propuestas en cada área, de acuerdo con nuestras vivencias y aprendizajes. Componentes. Son las categorías conceptuales sobre las cuales se desarrollan los desempeños de cada área, como a través de situaciones y acciones que se relacionan con el contexto de mis estudiantes. Aprendizajes. Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes. Evidencias. Son los productos que pueden observarse para verificar los desempeños o acciones relacionados con los aprendizajes de nuestros estudiantes. Al identificar estos aprendizajes, podemos mejorar los procesos de planeación en el aula y evaluación formativa. Si la matriz de referencia llega al aula, seguiremos construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. En resumen, los referentes de calidad constituyen el encuadre epistemológico, conceptual y pedagógico de Horizontes con Brújula para el Aprendizaje. En el módulo 3, se profundiza sobre los referentes pedagógicos que son la plataforma para sustentar la didáctica que se implementa en el salón de clase y que garantiza una educación pertinente y con calidad a los estudiantes en extraedad. En la plataforma de la Escuela de Fundación Carvajal encontrará un formato para evaluar sus aprendizajes de este módulo. Marco conceptual de Horizontes con Brújula para el aprendizaje. Las concepciones sobre enseñanza-aprendizaje que se adoptan en Horizontes con Brújula se inscriben en el campo de las pedagogías activas, lineamientos curriculares 1998, que conciben al estudiante en el centro del acto pedagógico y que desempeña un rol activo y artífice en la construcción y aprendizaje de su propio conocimiento a través de la actividad reflexiva. Asimismo, se valida en cada contexto pedagógico como un interlocutor activo, con experiencias y conocimientos adquiridos en la interacción con los entornos en que se desenvuelve. 4 enfoques conceptuales sustentan el marco teórico de Horizontes con Brújula. 1. La pedagogía crítica de Paulo Freire. 2. El aprendizaje situado de Jean Lieb. 3. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 4. La enseñanza para la comprensión, EPC, de David Perkins. Cada una aporta elementos sustanciales para el desarrollo de la pedagogía y la didáctica en el salón de clase. Paulo Freire propone que la educación es un proceso que permite a las personas apropiarse de la realidad, comprenderla para transformarla. Con base en el lenguaje, las personas se comunican en diálogos permanentes, en los que se comparten saberes, deseos, emociones, necesidades,
lo cual nutre la conciencia crítica para actuar y transformar la realidad hacia mejores condiciones de vida. Los actos educativos se dan en y para un contexto real con condiciones específicas permeadas por lo histórico, lo cultural, lo social y lo político, lo cual modula las diversas formas de existencia de las personas. Por lo tanto, es necesario que la educación tenga el carácter de diálogo que nutra en ambos sentidos tanto al educador como al educando. Para Freire, la labor alfabetizadora consiste en una toma de conciencia de la realidad a la que subyace la exploración de un vocabulario mínimo universal, que formará parte de la propuesta para los educandos y que se encuentra enraizada en los contextos reales de las comunidades, además de hacer parte de un lenguaje local y nacional. Es a esto a lo que Freire denominó palabras generadoras. Posteriormente fueron reformuladas como palabras transformadoras. La función de este aspecto se centra fundamentalmente en la posibilidad de leer la realidad, comprenderla, hacerla parte de su pensamiento y dotarla de sentido antes de plasmarla en un registro escrito y que tiene lugar en un proceso transformador, tanto personal como social. Este es el sentido que se adopta en el proceso lector y escritor para que los niños, niñas y jóvenes adquieran una educación integral. Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. O Joaquim se levantou dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Ele desenvolve, formula e elabora junto com a equipe plano nacional de combate ao analfabetismo, que pressupunha a criação, no Brasil, plano extremamente ousado, da criação de 20 mil núcleos, de alfabetização, que ele chamava Círculos de Cultura. Isso, na concepção do Paulo Freire, é uma questão muito importante, porque ele não desagrega, ele não separa a ideia da aprendizagem do mundo da leitura e da escrita do universo cultural. Pedagogía del oprimido destaca el papel de la educación como una forma de política cultural e interpela a todos los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la educación y de la cultura. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación
El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Essa educação bancária, por Paulo Freire, ela está vinculada ao que ele chama de uma escola mais tradicional, que significa aquela que o professor sabe tudo e que o aluno não sabe nada, né? O aluno seria aquele depositário daqueles conhecimentos que seria transmitido por uma única pessoa que sabe tudo. Então, nesta relação, os alunos, né, seriam passivos e o professor ativo. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire ele vai propor é que a gente se educa, né, ao mesmo tempo que é educado. Então, quer dizer, nesse sentido, o que faz a contraposição é que o professor ele tem que ter a capacidade de, conhecendo este universo cultural, histórico, linguístico dos alunos, ele poder organizar essas ideias e esses conhecimentos de uma forma sistematizada, ele aí criar todos os processos para que esse processo aí, no caso de alfabetização, ele se dê, ele aconteça. Leonor, ¿cuántas sílabas tiene sembrado? 3 sílabas. Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria. La educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en la que ambas partes enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Soraya, árboles. 3 sílabas. Bien. Néstor, cansancio. 3 sílabas tiene. Muy bien. En el proceso educativo del programa se tienen en cuenta los contextos cotidianos y los entornos inmediatos de los estudiantes para crear ambientes de aprendizaje que proporcionen elementos significativos para la construcción de las competencias básicas. En efecto, el aprendizaje situado plantea que la construcción del conocimiento tiene lugar en contextos reales y en condiciones particulares de existencia de las personas, quienes cuentan con recursos cognitivos y saberes que les permiten desempeñarse en artes y oficios de forma óptima o adecuada y siempre en función de la demanda de la situación. Jan Leaf, 1991, plantea que las personas hacen uso de habilidades matemáticas y lingüísticas para resolver diversos problemas que enfrentan en situaciones reales. Por ejemplo, como la compra en el supermercado, en la cual se tiene que decidir entre diversas ofertas de productos para establecer cuál ofrece mejores beneficios, a pesar que se crea que se carece de conocimientos matemáticos para tomar esa decisión. En investigaciones en situaciones reales, Leaf identificó algunas estrategias que aplicaron amas de casa al visitar un supermercado y encontró que la estimación, la comparación de proporciones, la relación entre fracciones para determinar la conveniencia de un producto y el análisis de costo-beneficio eran conocimientos puestos en acción al momento de la compra, a pesar de que ellas insistían en carecer de estos saberes matemáticos. Un planteamiento esencial del aprendizaje situado es que las personas cuentan con el conocimiento mínimo necesario para abordar situaciones que se requieren solucionar. Esto tiene una importancia capital en Horizontes con Brújula al momento de iniciar el proceso educativo. Las maestras y maestros deben identificar y valorar esos conocimientos y recursos de los estudiantes con el fin de fomentar esos conocimientos previos e involucrarlos en el proceso de nivelación escolar. La idea que voy a compartir con ustedes se llama aprendizaje situado. Lo que busca es regresar la educación de ese exilio a que se ocupe de la realidad. El aprendizaje situado entonces es una estrategia educativa, una estrategia que toma posición, una estrategia que lo primero que hace es la realidad como insumo educativo, la realidad como insumo para aprender, la realidad primero y luego la educación. El aprendizaje situado es una estrategia pedagógica que pone en el centro al alumno y pone al maestro como mediador, como facilitador, como animador, como partero del conocimiento,
a la Sócrates. Y esto nos plantea una posición educativa que va dirigida a la praxis. El aprendizaje situado es una postura para fortalecer la mística de los profesores. Hay miles de profesores en México desmotivados. Miles de profesores que son profesores porque saben algo y creen que sabiendo algo pueden dar clases de eso. Pero eso no implica ser profesor. Ser profesor es ocuparnos e interesarnos de los que no están interesados. Yo a este profesor de Guadalajara le decía, justamente es al revés. El aprendizaje situado va de que a nosotros los profesores nos interese, que a ustedes, los que no les interesa, les interese. Y por eso es una posición para elevar la mística de los profesores. Necesitamos hoy profesores con mística. ¿Con mística para qué? Con mística para apreciar la realidad y tener pasión para transformarla con sus alumnos, no solos. Por eso comparto de qué iría el aprendizaje situado. El aprendizaje situado tiene 4 pasos, 4 momentos para actuar en el aula o fuera del aula. Muchas veces, preferentemente, fuera del aula. 4 pasos que implican una mirada entre la realidad y la escuela. Primer paso, partir de la realidad. Partir de la realidad supone que el profesor no va a empezar con una teoría, con un concepto, con un contenido. No, eso no es el primer paso. El primer paso es traer la calle a la universidad, traer la vida cotidiana, traer el problema de la semana, traer el problema de esta mañana. Monseñor Romero, en sus homilías en El Salvador, los domingos transmitidas a todo el país, antes de comentar el Evangelio, decía lo que había pasado en la semana en su país. Partir de la realidad, luego el Evangelio. Partir de la realidad, luego la educación. Jesús, no el de la fe, sino el histórico, partía de la realidad. Podríamos decir que fue uno de los iniciadores del aprendizaje situado. Empezaba con parábolas. Un padre tenía 2 hijos. La hacienda que de pronto tenía que administrarse. El sembrador que salió a sembrar. Es un profeta que está dando a conocer postulados de fe y de Dios, pero que arranca con historias cotidianas. Partir de la realidad. Partir de la realidad implica que además los profesores tenemos que romper con la aduana afectiva. Casi nadie va al acto educativo gozoso. Casi nadie va al aula para decir, maestro, he venido libremente a ti para que aquí aprenda todo lo que quiero aprender y estoy ansioso de chupar, administrar, aprender tu sabiduría gozosa. No, creo que así no sucede normalmente. Partir de la realidad entonces supone romper aduanas afectivas. El no te quiero oír, el qué aburrida clase, el no me interesa la trigonometría, etc. Partir de la realidad es preparar el terreno. Un maestro necesita preparar el terreno para que sus alumnos tengan una tierra fértil para aprender. Segundo paso, análisis y reflexión. Necesitamos, desde el aprendizaje situado, romper con el control cognitivo que ha tenido el sistema educativo mexicano. Control cognitivo. No pienses, repite. No pienses, solo contesta un examen de lo que te acuerdes. David Ausubel, psicólogo norteamericano, plantea que el proceso de aprendizaje debe tener como eje central la construcción de significados. Él formula que un aprendizaje es significativo cuando conocimientos novedosos se articulan con ideas previas del estudiante y modifican su estructura cognitiva, definida como una red cognitiva que incluye conceptos, ideas, imágenes, palabras y proposiciones interconectadas con la posibilidad de integrar nuevos conocimientos y establecer diversas relaciones entre estos. Construimos significados cada vez que somos capaces de establecer relaciones, centrales y no arbitrarias, entre lo que aprendemos y lo que ya conocemos. Así la mayor o menor riqueza de significados que atribuiremos al material de aprendizaje dependerá de la mayor
o menor riqueza y complejidad de las relaciones que seamos capaces de establecer. Por ejemplo, la observación de la fauna y la flora de una región cualquiera dará lugar a la construcción de significados distintos en un alumno que no posee conocimientos previos de biología, de un alumno que sí posee algún tipo de conocimiento y que, por lo tanto, puede establecer múltiples relaciones de similitud y de contraste, de un alumno que además puede relacionar lo observado con las actividades económicas. Cole, 1988, página 135. Las maestras y maestros de Horizontes con Brújula promueven el aprendizaje significativo y con sentido en el salón de clase a partir de la creación de ambientes de aprendizajes motivantes y desafiantes que invitan a los estudiantes a desplegar sus recursos cognitivos y sus conocimientos previos en actividades que desarrollan competencias básicas efectivas. David Paul Ausubel fue un psicólogo e investigador estadounidense. Basó sus teorías en los estudios de Jean Piaget. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo y los organizadores anticipados. Estas teorías ayudan a que el alumno vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los que antes tenía. Para que el alumno o alumna logre un aprendizaje significativo, se necesitan significatividad lógica del material, es decir, organizado en una secuencia lógica de conceptos. Significatividad psicológica del material. El alumno o alumna debe poder conectar el nuevo conocimiento con los previos y así acomodarlo en sus estructuras cognitivas. Actitud favorable del alumno, ya que el aprendizaje no puede darse si no hay interés. David Perkins y otros autores formularon un modelo que tuviera en cuenta no solo al estudiante que aprende, sino también al maestro que enseña, ambos en una relación dialéctica de enseñanza-aprendizaje que conduciría al alcance de metas de corto, mediano y largo alcance. La contribución más significativa de este modelo fue articular contextos cotidianos y entornos inmediatos en el desarrollo de actividades significativas que, enfocadas en metas específicas de aprendizaje, pudieran favorecer el desarrollo de comprensiones efectivas que son evidenciadas a partir de los desempeños de comprensión. Los autores de la enseñanza para la comprensión señalan que no se trata de dogmas ni orientaciones rígidas, sino más bien de un plan básico estructurado para la acción en la que cada grupo decide y direcciona las acciones hacia su esfera de interés. Horizontes con Brújula adopta algunos aspectos metodológicos y conceptuales de la enseñanza para la comprensión en la implementación metodológica basada sobre la comprensión que se estructura en 4 dimensiones que permiten objetivarla durante el proceso educativo: los conocimientos y saberes, el método y los procedimientos, la comunicación y la praxis transformadora. Los conocimientos y saberes son las ideas, hechos, relaciones, conceptos, entre otros, que son construidos, aprendidos o asimilados en los diversos contextos de interacción cotidiana. El método consiste en estrategias efectivas que ponen en funcionamiento los conocimientos en contextos reales y de manera apropiada. No se trata de meras técnicas, sino de tener la posibilidad de contrastar y relacionar tal o cual procedimiento. La comunicación se refiere a la habilidad de expresar, representar y divulgar el conocimiento y el método que se posee, bien sea con expresiones lingüísticas, imágenes, mapas mentales, conceptuales, de flujo, entre otros. La praxis tiene que ver con la posibilidad de transformación de las personas y los entornos a partir de las actividades y proyectos que se llevan a cabo. En esta dimensión se involucran los afectos, las motivaciones y las actitudes como promotores de las acciones significativas y con sentido. In learning, one of the most important
important answers concerns not just how we teach, but what we teach. Do we teach ideas and concepts and skills that are going to genuinely contribute to the lives students are likely to live? I hate to say so, but I feel that a great deal of what we typically teach actually doesn't serve students' lives. It gets lost, it gets forgotten in 2 or 3 months, it never surfaces again. But the disciplines we teach from, mathematics, history, literature, the arts, science, all of it, they are full of rich concepts that can speak to students' lives if only we teach them that way and if only we choose the ones that are truly generative. Let's take advanced mathematics. Let's take multilinear equations. Most learners will never have occasion to use those again in their lives. Contrast that with, say, statistics and probability. Every day in the news, we're bombarded with statistics and probability. We face medical decisions, we face decisions about gambling, public policy matters that intrinsically have to use important, everyday, fairly basic ideas from statistics and probability, yet very often that side of mathematics is neglected in favor of, say, multilinear equations. It's easy to have a lot of information about something and understand very little about it. Maybe I can recite Newton's laws, let's say, but that doesn't mean I understand Newton's laws. Understanding is a kind of performance. It's a matter of whether you can think with what you know about something, and whether you can think flexibly with what you know about something, whether you can go beyond the information given. So if I really understand Newton's laws, say, that means I can put them to work. Too much of education is committed to acquiring all the facts, and not enough to thinking with the facts. I guess to me, a revolution in education ought to mean pushing education in many ways toward what would be more meaningful to the lives students are likely to live. That means pushing education toward deeper understandings and greater transfer of learning. It means pushing education toward interdisciplinarity, because today almost all the major problems we face have an interdisciplinary character. Education tends to be encapsulated in a rather narrow vision of the way things work and what ought to be learned. It seems to me we need to push it outward in several directions, but always toward the coming lives of the students that we're teaching.